Introducción. El ingeniero industrial destaca por su habilidad para mejorar y perfeccionar sistemas y procesos de producción, siempre orientado a lograr la mayor eficiencia posible utilizando la menor cantidad de recursos. En este sentido, el dominio matemático y en particular el cálculo de límites se vuelve una herramienta esencial que va más allá de lo teórico, convirtiéndose en un elemento clave dentro del análisis y la toma de decisiones en la industria actual. ¿Por qué elegimos este tema? Existe una clara distancia entre cómo los estudiantes perciben las matemáticas como algo abstracto y desconectado y en la manera en que realmente se aplica en este mundo industrial. Mostrar que el concepto de límite respalda decisiones operativas, financieras y logísticas. Esto permite evidenciar su importancia dentro de la práctica profesional. El mayor beneficio, tanto para quienes estudian como para quienes ya ejercen, es la formación de un pensamiento sistemático, la habilidad de anticipar comportamientos, reconocer patrones, mejorar procesos antes de llevarlo a la práctica, a lo que se traduce en ahorro de tiempo, recursos y dinero. Marco teórico. La teoría de límites forma parte del cálculo diferencial, la rama de las matemáticas encargada de analizar cómo varían las funciones a medida que sus variables se acercan a determinados valores. Para el ingeniero industrial, este conocimiento constituye el fundamento para entender aspectos como los gastos marginales, la producción máxima posible y la asignación óptima de recursos. Y a continuación, hablaremos de la definición básica del límite. Un límite se describe con el valor que se aproxima a una función cuando su variable independiente se acerca a un punto específico, como viene representado en la notación, y se lee de la siguiente manera. El límite de f de x cuando x tiende a A es igual a L. Ahora pasaremos a ver los tipos de límites. Contamos con límites finitos. Se presentan cuando la función tiende hacia un valor específico al acercarse a cierto punto. Límites infinitos. Ocurren cuando la función aumenta o disminuye sin límite conforme se aproxima a un valor. Límites laterales. Se describen con el comportamiento de la función al aproximarse a un punto desde la izquierda o desde la derecha. Estructura de un problema de límites. Un problema común de límites incluye función f de x, la fórmula o expresión matemática que desea estudiar, punto de aproximación a, el valor al que se dirige la variable x mientras analiza el comportamiento de la función. Comportamiento. Se refiere a la manera en que la función f de x actúa o varía cuando la variable se aproxima al valor a. Métodos de resolución explicados. Método 1. Sustitución directa. ¿Cuándo aplicarlo? Cuando la función es continua en el punto A. Su procedimiento es el siguiente. Sustituir la variable x por el valor a dentro de la función. Después resolver la operación y obtener el valor numérico, como tenemos en la siguiente función, donde x tiende a ser 2 al cuadrado menos 4, dando un resultado de 0. ¿Por qué funciona? Porque es una función continua. El resultado de evaluar la función en este punto es exactamente igual al valor del límite. Método 2. Factorización. ¿Cuándo usarlo? Cuando al sustituir directamente aparece una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Procedimiento. Detectar y extraer factores comunes en numerador y denominador. Simplificar la expresión eliminando el factor que genera la indeterminación. Aplicar sustitución directa al resultado simplificado. Por ejemplo, como tenemos en la notación en la imagen. ¿Por qué se resuelve así? Porque la función original no está definida en x igual a 2, pero al simplificarla se elimina el problema que provoca la indeterminación, lo que permite evaluar el límite sin inconvenientes. Método 3. Racionalización. ¿Cuándo usarlo? Cuando la expresión incluye raíces cuadradas y, al sustituir, aparece una indeterminación del tipo
0/0. Su procedimiento viene siendo multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado de la expresión que contiene la raíz, simplificando aplicando la identidad de diferencia de cuadrados y después realizando una sustitución directa en la expresión ya simplificada, como viene siendo en la notación siguiente. ¿Por qué usar el conjugado? Porque permite eliminar la raíz mediante la fórmula ya mencionada, lo que simplifica la expresión e elimina la indeterminación. Método 4. Límites infinitos. Cuando ocurren, surgen cuando el denominador se aproxima a cero, mientras el numerador permanece distinto a cero. Su procedimiento consiste en examinar el signo del denominador cuando x se acerca al punto en cuestión. Determinar si la expresión crece sin límite hacia un infinito positivo o disminuye sin límite hacia un infinito negativo, como se muestra en la notación. ¿Por qué diferentes signos? Porque al aproximarse a 3 por la izquierda, la expresión es x menos 3, siendo negativa. En cambio, al acercarse por la derecha es positiva. Esto modifica la dirección hacia la que se tiende el valor del límite. Propiedades operativas de las derivadas. El verdadero valor del concepto de límite radica en que constituye la base de la derivada. Gracias a las derivadas, el ingeniero industrial puede calcular tasas de cambio instantáneas, como la velocidad con la que aumenta o disminuye la producción, identificar máximos y mínimos, fundamentales para optimizar procesos y recursos, determinar costos marginales, es decir, el costo asociado a fabricar una unidad adicional. Así, los límites se convierten en una herramienta esencial para el análisis, la toma de decisiones y la mejora continua en entornos industriales. ¿Por qué este marco teórico es crucial? Porque cada método para resolver límites se relaciona directamente en un tipo de situación dentro de la ingeniería industrial. ¿Por qué este marco teórico es crucial? Porque cada método para resolver límites se relaciona directamente a un tipo de situación dentro de la ingeniería industrial. Sustitución directa nos permite ver una evaluación de capacidades o resultados en puntos operativos concretos. Factorización. Este nos permite una reducción y manejo de modelos productivos que, en su forma original, son demasiado complejos. Límites infinitos. Nos permite conocer los máximos teóricos que puede alcanzar un sistema. Análisis del comportamiento. Nos permite conocer con anticipación los patrones y tendencias en variables de calidad o proceso. Dominar estas herramientas le permite al ingeniero industrial convertir un problema real en modelos matemáticos tratables y resolverlos de manera estructurada, respaldando sus decisiones con un análisis preciso y fundamentado. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Miguel. Bueno, yo les voy a hablar sobre el planteamiento del problema en sí, lo que es, y, y en este caso la solución también, ¿no? Nuestro problema se llama eficiencia en la producción y pues bueno, vamos a hablar sobre una empresa que produce un nuevo componente electrónico, en este caso un microchip. La gerencia de producción necesita entender cómo se comporta el costo de la fabricación a medida que aumenta el volumen de producción. O sea, vamos a imaginar que somos los ingenieros industriales de esta empresa de manufactura que va a empezar a producir un nuevo microchip. Y pues la gerencia, como nos dice, necesita que nosotros como ingenieros industriales analicemos los costos, ¿no? Y busquemos la mayor eficiencia. Para hacer esto, pues lo primero que hacemos es identificar nuestros dos tipos de costos. En este caso tenemos los costos fijos, que los costos fijos, como vemos, señala que son 100,000 pesos, ¿no? Este prácticamente es el dinero que la empresa tiene que pagar, pues, no sé, antes de pagar ni siquiera el primer chip, o sea, viene siendo como la renta de la fábrica, los sueldos de los gerentes, o sea, el costo de la maquinaria y todo X o Y razón. Estamos hablando de que, pues, aquí en este caso no importa cuántos chips se hagan, si 10 o 1,000,000 o demás, el costo fijo siempre van a ser 100,000 porque va más allá de simplemente los microchips, ¿no? Entonces, este es un pago único, vaya, es un pago único de configuración y costos mensuales fijos para la línea de producción. Y ahora pasamos a los costos variables,
que pues como vemos costos variables se nos señala como 15, que este sí es el costo que depende de cuánto producimos, por ejemplo. En este sí se incluyen, yo qué sé, los materiales, la electricidad, la mano de obra por cada microchip. O sea, en promedio se nos tiene que el costo por unidad nos cuesta 15 pesos en materiales y en mano de obra, ¿no? Este costo es como fijo, digámoslo. Y el costo variable total es 15x, que en este caso x vendría siendo como la cantidad de unidades que fabricamos. Ok, ahora vemos el problema a resolver, que básicamente la función de costo total c de x para producir x unidades. La función del costo total que llamamos c de x es la suma de los costos fijos más los costos variables, para que lo entendamos mejor, ¿no? Por ejemplo, son 100,000 pesos de arranque más los 15 pesos de cada microchip. Pero aquí realmente está lo clave, siento yo, ya que a la gerencia como tal no le importa el costo total, sino lo que le interesa es el costo promedio, que es lo que estamos buscando, ¿no? Quieren saber, no sé, o sea, a cuánto nos sale cada chip. Entonces, también se nos señala el promedio, el costo promedio, que viene siendo P de X igual a 100,000 entre 15, digo, 100,000 más 15x, que viene siendo nuestro costo variable, como habíamos dicho, sobre x, que viene siendo la cantidad de unidades a producir, ¿no? Entonces, esto nos lleva a una gran pregunta, siento yo, que es cuál es el límite del costo promedio, P de X, cuando la producción X tiende a infinito. Pues esta pregunta vendría siendo pues la que acabo de hacer. O sea, ¿cuál es el costo mínimo al que podemos aspirar por cada chip? A eso nos debemos de centrar como ingenieros industriales. Y es en este caso, en este problema que estoy planteando, lo que vamos a buscar. ¿Cuál es el costo mínimo al que podemos aspirar por cada chip fabricado, ¿no? Es lo que vamos a buscar. Y pues para hablarlo más simplificadamente, es cuál es el límite del costo promedio P de X cuando la producción X tiende al infinito, que es la pregunta que se ven aquí. Pero pues lo expliqué mejor así para que se entienda un poco mejor, ¿no? Sin hablar en tanto ese lenguaje de cálculo, digámoslo así. Bueno, ahora sí pasamos a la solución. En este caso tenemos que simplificar la función. Aquí empezamos la solución analítica, la que tenemos que hacer con un análisis propio y empírico, en el que tenemos nuestra función de costo promedio, que es 100,000 más 15x sobre x, que ya la habíamos visto. Para analizarla, pues vamos a usar un truco algebraico simple que vi, que vamos a partir la fracción en 2 y repartimos la x del denominador en cada término de arriba. Por eso vemos que x es igual a 100,000 sobre x más 15x sobre x. Aquí vemos dos términos, ¿no? Entonces, para simplificar esta manera, pues en el segundo término, que es el costo promedio de x, cancelamos las x, o sea, en el segundo término cancelamos las x, o sea, 15x sobre x, cancelamos las x en este segundo término, y por eso nos queda costo promedio igual a 100,000 sobre x más 15. Aquí ya lo tenemos bastante más simplificado. Nos queda una función más simplificada, lo que nos ayuda a analizarlo de manera más fácil, ¿no? Esta es una función clave. Y ahora vamos a plantear los límites, ¿no? Ahora aplicamos como dice, plantear el límite, el segundo paso. Ahora aplicamos el límite a nuestra función simplificada. Límite cuando x tiende a infinito de promedio el costo promedio, perdón. Y límite cuando x tiende a infinito de 100,000 entre x más 15, que viene siendo prácticamente casi lo mismo. Entonces, pasamos ahora sí a la evaluación del límite, que usamos las propiedades de los límites, que no olvidemos que el límite de una suma es la suma de los límites. Tenemos que son igual a, tenemos aquí dos términos en este caso. El primero es límite x cuando tiene infinito por 100,000, que es el costo fijo, como ya sabemos, sobre x, que es la cantidad de unidades que necesitamos hacer, o más que nada las que podemos hacer, ¿no? las que aspiramos. Más el segundo término, que sería límite x que tiende a infinito por 15, perdón. Aquí es importante saberlo distinguir, y aquí es donde entra pues la magia del límite, por así decirlo, ¿no? ¿Qué pasa normalmente si dividimos 100,000 entre un número gigantesco? Hay que hacernos esta pregunta, por ejemplo. No sé, pensemos que los 100,000 pesos del costo fijo, esos son inamovibles. ¿Qué pasa con ellos si solo hacemos 10 chips?
pues son 10,000 pesos por chip, o sea, es carísimo, ¿no? Pero si repartimos esos 100,000 entre, yo qué sé, millones de chips, pues el costo por chip pues baja muchísimo, ¿no? A 0.0000, no sabré cuántos ceros. Entonces, es decir, prácticamente cero. En este caso, como x tiende a infinito, pues no podemos dar un número conciso de ceros, ya que pues tiende a infinito. O sea, nunca llega al cero fijo, pero tiende a cero. Entonces decimos matemáticamente, o a nuestro raciocinio, perdón, x tiende a cero. Entonces, en el primer término lo tomaremos como que es cero, ya que está tendiendo a cero. Es prácticamente cero desde nuestro punto de vista. Luego pasamos al segundo término. Aquí esta es la parte más fácil, siento yo, ya que es el límite de una constante, que es x. Entonces, ¿qué pasa normalmente el costo del material si hacemos 1,000,000 de chips? O sea, que es fijo, 15. Pues nada, porque... ¿Por qué? Porque pues sigue costando 15, vaya. Este costo es un costo fijo. El límite es 15 y este límite es inamovible, vaya. Este precio es inamovible, entonces da igual si x tiende a infinito o no. 15 siempre se va a quedar en 15. Porque es una constante, vaya. Es inamovible en nuestro caso. Entonces ya después pasamos al resultado analítico, ¿no? Que vendría siendo sumando los resultados del primer término que, como acabamos de ver, como tiende a cero, lo tomaremos en cuenta como cero, ya que no podemos distinguir cuántos números de cero hay en un infinito, ¿no? Entonces por eso lo señalamos como cero. Más, en este caso, el segundo término, que como acabamos de ver, es 15, porque tenemos una constante. Cuando se tiene una constante, pues prácticamente esto es inamovible. Da igual si x tiende a infinito o no. Es inamovible porque es una constante. Entonces siempre va a ser 15. En este caso, en nuestro segundo término, como el límite es 15, pues hacemos la suma, que sería 0 más 15 igual a 15. Y pues bueno, ya pasamos en sí a la comprobación con el software que vemos. En este caso yo lo hice con GeoGebra. Y pues puse simplemente las dos funciones que nos hacen falta, ¿no? Que es el costo promedio de x, que es igual a 100,000 del costo fijo sobre x, que es la cantidad de unidades, más 15. Y en este caso, como pueden observar, puse una segunda función o una segunda entrada en GeoGebra, que es y igual a 15. ¿Por qué? Porque como sabemos nuestro costo variable es fijo, o sea, el límite de 15 es una constante, o sea, 15 es una constante y pues se mantiene fija. Entonces, la gráfica nos demuestra visualmente que el límite y que a medida que la producción X aumenta, moviéndose hacia la derecha como podemos ver, la curva del costo se aplana y se acerca cada vez más a la línea de los 15 pesos, confirmando pues nuestro resultado. Fíjense que lo que nos dice la gráfica a la izquierda, cuando la producción X es baja, cerca de los 5,000 o 10,000, la curva verde está muy alta, el costo promedio es alto, puede ser, yo que sé, 30 o 40 pesos, ¿no? Pero a medida que avanzamos a la derecha, mientras X aumenta a los 50,000, a los 80,000, a los 100,000 que vemos, pues se puede ver como la curva del costo se aplana y se acerca cada vez más a la línea azul de los 15 pesos, ¿no? Eso es lo que estamos buscando, vaya. Entonces la gráfica nos confirma perfectamente nuestro cálculo, ya que nuestro costo promedio tiende a 15 pesos, pero nunca va a ser menor que 15 pesos. O sea, digamos que 15 pesos es su tope de eficiencia, su límite, vaya. Entonces aquí tenemos nuestro límite. Tiende a 15 pesos, quizá y nunca los toca, pero nunca va a ser menor que 15 pesos. Se mantiene en 15 y ese es su tope, su límite, vaya. Y pues bueno, sin más que decir, le doy el paso a mi compañero Israel, que nos va a hablar sobre la conclusión en sí del tema y pues nos va a tratar de simplificar todo lo que hemos visto, ¿no? De manera de conclusión, podemos intuir y pensar que el cálculo no solo va a determinadas áreas, sino que tiene distintos conceptos o segmentos que se utilizan mayormente en unas problemáticas delimitadas que un proceso puede ayudar de una forma. Pero si utilizamos otro, lo puede optimizar y sacar mejores resultados, ahorrando conceptos importantes como lo son el tiempo, el presupuesto, los materiales, el personal de trabajo, entre muchas otras cosas. Nosotros al aplicar un cálculo correcto y la fórmula correcta podemos tener un cierto avance o un cierto poder que nos garantiza el análisis y el conocimiento de las herramientas del cálculo. Pero enfocándonos en los límites, que es de lo que va el tema,
Puede ser algo quizás no tan concreto, pero que nos podemos aproximar cada vez más a un resultado y poder deducir que la aproximación que nos está dando es nuestro resultado o objetivo esperado para cumplir con algo en especial, pudiéndonos permitir saber el comportamiento o hacia qué dirección nos va a llevar a hacer un proceso o algún sistema de cualquier tipo, como lo vemos aquí los productivos y financieros. Ayudándonos del lenguaje matemático y saber identificarlo no solamente para los límites, sino para todo lo que conlleva el cálculo. Pero si nos especializamos en los límites, como antes mencionamos, a los cambios y hacia dónde nos va a dirigir un camino, podemos encontrar puntos óptimos para de ahí efectuar un cambio o entender el constructo del camino que nosotros estamos recorriendo. Si lo vemos así, con una visión espacial, podemos decir que es un mapa o una guía que nos puede decir si algo puede salir bien o puede salir mal. O también podemos encontrar un resultado que tenemos incógnita y solamente tenemos los datos primerizos, como lo vemos en el anterior ejemplo. Y algunos de los sectores de los cuales podemos hablar son los que entran dentro de los financieros y productivos, que son la economía y la producción. Otro que nos permite pensar más allá o obtener esa imaginación espacial deriva de la logística, y cómo un plan bien estructurado nos puede llevar a la facilitación y eficiencia de nuestros recursos. Por último, podemos hablar de la gestión de la calidad, que si nosotros empleamos un recurso podemos ver qué tan aproximados estamos de lograr un cierto nivel de calidad o qué es lo que nosotros esperamos llegar con ese nivel de calidad, y saber qué nos demandará o qué podemos mejorar o cambiar para llegar al objetivo deseado. Ya para terminar, podría decir que el tema de los límites fue uno de mis favoritos, ya que aunque son cosas aproximadas y no tenemos el cálculo exacto, es una manera muy divertida de graficar y ver el comportamiento de una función, y cómo éste nos puede llevar a un resultado. Por nuestra parte, sería todo, y esperamos que todos los puntos antes mencionados hayan sido fáciles de entender y que te lleves con una reflexión sobre los límites y lo veas más allá, que no son simples líneas que van hacia arriba y hacia abajo. Muchas gracias y aquí están las referencias bibliográficas.